Muy bien, en esta tercera parte vamos a aplicar lo aprendido, vamos a ver la parte aplicativa en cuanto a la adquisición de las ondas espectrales de las venas intrahepáticas, ¿no? En estos dos primeros casos vamos a ver hallazgos normales y algunos ajustes que podemos dar, ¿no? En primer lugar, se activa el color, luego se lanza el espectro Doppler, se activa el espectro Doppler y luego se ajusta el ángulo. Acá no se ve muy bien, pero acá hay una línea finita que se ajusta, ¿no? Hemos dicho que el ángulo Doppler se ajusta en primer lugar a la forma del vaso y se angula, ¿no? Se angula con un ángulo cerca a los 60 grados, ¿no? En este caso está en 51 grados, está en lo correcto, ¿no? Y de ahí obtenemos nuestro espectro. Muy bien. Ese es el sonido característico. De preferencia, el ángulo Doppler debo de ponerlo lo más alejado posible de la vena cava inferior. Aquí está la vena cava inferior. Este es un hígado normal de parénquima homogéneo. Y ahora analizo el espectro, ¿no? La onda está acá, la onda A está acá, está dentro de lo normal. La onda S, más grande que el componente diastólico, está dentro de lo normal. Se ve una onda trifásica, por momentos tetrafásica, no amortiguada, ¿no? Se diferencia claramente el componente sistólico del componente diastólico. Cuando yo hago un cambio a nivel de, puedo decirle al paciente que inspire un poco más, o hago un cambio a nivel del espectro, lo realizo un poco más alejado, de la vena cava, y obtengo un poco también mejor la onda, ¿no? Puedo visualizar acá también la onda adecuada. Acá veo nuevamente el componente atrial, la contracción atrial, el componente sistólico más grande que el diastólico, ¿no? Está también dentro de lo normal. Y ahora veo otra onda normal. En este caso, este es un paciente también sin alteraciones ecográficas del hígado, un paciente añoso, y veo las ondas posicionadas adecuadamente, ¿no? Acá sí se puede ver muy bien la contracción atrial, ¿no? Ahí está, la contracción atrial, el componente sistólico y el componente diastólico. Acá puedo encontrar o puedo ubicar al componente V, el componente de transición, ¿no? Que habíamos visto en la teoría, que a veces está por encima de la línea de base y otras veces está por debajo de la línea de base, ¿no? Acá apareció, entonces esta onda es tetrafásica, ¿no? Muy bien, ese es el sonido de la onda tetrafásica. Nuevamente, el componente atrial normal, componente sistólico más grande que el diastólico, y el componente de transición, el componente V. Muy bien, ahora voy a ver el caso de un paciente con cirrosis. Ahora estamos viendo el caso de un paciente con cirrosis, pero sin cambios hemodinámicos significativos al momento de la exploración, ¿no? Este es el caso de un paciente con cirrosis por otros marcadores, ¿no? En este caso de laboratorio, ¿no? Acá tengo el Doppler color muy bien graficado, se puede ver muy bien lo que correspondería a la vena, el flujo de la vena porta. Recordemos que el flujo de la vena porta siempre va hacia el hígado, es un flujo hepatópeto, y el flujo de la vena intrahepática, un flujo hepatófugo, ¿no? Que va hacia
la vena cava, ¿no? Un flujo anterógrado porque va hacia el corazón. Muy bien, el flujo de la vena porta está dentro de lo normal, 32 centímetros por segundo. Lo que me interesa en esta parte es el flujo de la vena intrahepática. Acá no se ve muy bien, las ondas se ven un tanto borrosas. Entonces cambiamos el lugar de interrogación, ¿no? Acá el ángulo nuevamente está muy bien, está cerca a los 60 grados. En este caso otra vez estamos alejados de la vena cava. Esta es otra vez la vena hepática medial. Y podemos identificar los componentes de la onda, ¿no? La contracción atrial nuevamente, el componente sistólico y el componente diastólico, ¿no? Otra vez la contracción atrial, componente sistólico, el componente de transición, el componente V y el componente diastólico. Muy bien, en este caso, este paciente, a pesar de tener cirrosis, no ha presentado cambios hemodinámicos significativos, ¿no? Las ondas están conservadas, las ondas se ven bien, tienen la morfología tetrafásica característica, ¿no? Eso también se puede dar, ¿no? No necesariamente cuando un paciente tiene cirrosis o esteatosis hepática, el flujo de las ondas va a cambiar. Pero sin embargo, en esta presentación sí tenemos algunos casos. Este es otro caso, este es el caso de un paciente con esteatosis hepática grado 2 y donde sí hay cambios en la onda espectral, ¿no? Vemos en este caso de este paciente que la onda A es de muy difícil visualización, ¿de acuerdo? La onda A no se puede ver y en cambio en consecuencia el componente sistólico y el componente diastólico también está amortiguado, ¿ve? No se diferencia muy bien ambos componentes, ¿no? No se puede ver que el componente sistólico es más grande que el componente diastólico, casi están al nivel. Esto es lo que se conoce como una onda amortiguada, ¿no? Nuevamente el ángulo a 44 grados, la línea de interrogación, el ángulo espectral, el ángulo Doppler está bien ubicado. Vemos que en el Doppler color vemos que también hay cierto flujo predominantemente retrógrado, flujo predominantemente anterógrado respecto al corazón, flujo hepatófago, pero que en el Doppler color no podemos identificar el momento de contracción auricular caracterizado por un flujo hepatópeto, ¿no? O un flujo rojo, ¿no? No se llega a ver al momento de visualizar el video del Doppler color, ¿no? Ahí está la vena porta, no me interesa la vena porta en esta presentación. Igual, cuando veo otra vena, identifico una vena, en este caso la vena hepática derecha, y le hago el Doppler, trato de analizar el espectro Doppler y veo que sigue en la misma morfología, ¿no? El componente atrial sí se puede ver un poco, tal vez un poco mejor en estas ondas, pero el componente sistólico como el diastólico está más igualado. Esta onda está mucho más amortiguada, ¿no? Y claramente ya está casi como una onda bifásica a monofásica, ¿no? Entonces, esto habíamos dicho en la parte teórica que es característico de la esteatosis hepática, ¿no? La esteatosis hepática puede causar cambios en el flujo, como es el caso. Y así se escucha. No hay variación, ¿no? Está amortiguada esta onda.
Ahora tenemos este otro caso de otro paciente. Este paciente ya tiene una esteatosis hepática grado 3. Se puede ver en la escala de grises, se puede visualizar muy bien acá por la parte anterior del hígado, por la superficie hepática anterior, el hígado muy brilloso, muy ecogénico, muy hiperecogénico, y por debajo ya los planos profundos no se pueden identificar. Entonces estamos ante una esteatosis hepática grado 3. Recordemos también que en la teoría del hígado en escala de grises habíamos hablado de que la esteatosis hepática en grado 3 dificulta la visualización de las venas intrahepáticas, ¿de acuerdo? Las venas intrahepáticas por eso se ven así todas borrosas, no se llegan a definir muy bien. Y este principio también se aplica en la parte Doppler. Cuando nosotros tenemos un hígado muy duro, un hígado esteatósico, un hígado ya predominantemente graso, ¿qué va a causar a nivel de la circulación hepática? Va a causar una disminución del flujo, va a causar que el flujo no se vea adecuadamente, ¿no? Y esto también sucede con el Doppler. El Doppler no puede recoger una muy buena señal, y eso que estamos a 14, ¿no? Hemos bajado nuestra línea de base, hemos bajado nuestro espectro para que detecte flujos mucho más lentos, pero sin embargo no se puede visualizar un adecuado llenado, ¿no? Un adecuado llenado del Doppler color. A duras penas se puede distinguir el flujo por dentro de las venas intrahepáticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Igual vamos a los distintos segmentos y vemos que el movimiento del corazón sí se puede ver muy bien, pero el movimiento del flujo de las venas intrahepáticas está muy reducido, ¿no? Está muy apagado. Ahora bien, vamos al análisis del espectro y vemos que a duras penas podemos obtener una señal, ¿no? La onda está muy reducida, está muy amortiguada, ¿no? No podemos identificar un componente sistólico y un componente diastólico. A duras penas podemos identificar la contracción auricular. Entonces estamos ante una esteatosis hepática grado 3 que ha causado cambios de flujo significativos. ¿Ve? Inclusive acá también tratamos de buscar el flujo adecuado y vemos que efectivamente no hay una buena diferenciación entre componente sistólico y componente diastólico, ¿no? Y la contracción auricular también no se diferencia muy bien, es poca nada más. Entonces este paciente, al tener una esteatosis hepática grado 3, ha causado esos cambios hemodinámicos, ¿no? Un cambio considerable en la onda del espectro Doppler, ¿no? En la onda de la vena intrahepática. Incluso en otras vistas podemos ver que a duras penas podemos identificar flujo, ¿no? Tanto de la vena porta, flujo de las ramas de la vena porta, como de las venas intrahepáticas, ¿no? Incluso acá por detrás, en un abordaje por detrás, con el paciente sentado, el transductor posicionado a nivel de la espalda baja, no podemos identificar un buen flujo, ¿no? No podemos identificar una clara diferenciación entre las ondas del espectro intrahepático, ¿no? ¿Ve? Se ve todo amortiguado, se ven casi todas iguales, ¿no? Muy bien, y ahora pasamos al caso de un paciente con cirrosis, que sí, en este caso sí causó cambios hemodinámicos, ¿no? Muy bien, en cuanto a este paciente sí tiene cambios cirróticos más significativos en la escala de grises. Tiene
bordes irregulares, el parénquima del hígado ya es heterogéneo, el óvulo hepático derecho ha comenzado a disminuir de tamaño y la apariencia del hígado es abombada, ¿no? Su apariencia es irregular. Acá, ahí se ve muy bien, ¿no? Los bordes del hígado aparecen un tanto irregulares, un tanto no definidos. Inclusive vemos que el agrandamiento del segmento 1, ¿no? Esto también ocurre en algunos casos de cirrosis, ¿no? El agrandamiento del segmento 1 o del lóbulo izquierdo. Muy bien, y analizamos el espectro, vemos el espectro y vemos que no identificamos tampoco ni un componente sistólico ni un componente diastólico, ¿no? A duras penas también podemos identificar la contracción auricular. ¿De acuerdo? Entonces acá sí vemos cambios significativos a nivel de la hemodinámica en este paciente con cirrosis hepática, ¿no? Interrogamos otra vena y vemos que la onda monofásica es mucho más pronunciada, ¿no? No se pueden identificar los componentes adecuadamente. En otro lugar, con otro abordaje, seguimos obteniendo la misma onda, ¿no? La misma onda que tiende a la fase monofásica o a la etapa monofásica. Y por último tenemos el caso de una arritmia, ¿no? Tenemos el caso de un paciente con arritmia y esta arritmia fue confirmada a través del electrocardiograma correspondiente. Entonces este es el caso de un paciente que ha tenido COVID y también es anémico también, ¿no? Un paciente anémico que ha tenido COVID, ¿no? Hace aproximadamente un mes. Entonces acá se puede apreciar que claramente el corazón no sigue un movimiento sistólico ni un movimiento diastólico característico, no es como un corazón acelerado, un corazón un tanto desproporcionado en sus movimientos, ¿no? Se ve que está muy acelerado el corazón. Y inclusive en este ejemplo sí podemos, a diferencia de los otros Doppler color, podemos identificar que el componente retrógrado del flujo que vuelve hacia las venas intrahepáticas, el componente retrógrado es más pronunciado, ¿no? Si vemos, nos detenemos a ver, vamos a ver que tanto el Doppler de color azul se alterna con el del color rojo, ¿no? Indicándonos que tal vez la onda A es de mayor duración, ¿no? Entonces cuando yo realizo el espectro, realizo la interrogación del espectro, veo que no hay una identificación clara de las ondas A, ni de la onda S, ni de la onda D, ¿no? Veo que tal vez esta podría ser la onda A y esta podría ser la onda C, la onda S, y el componente diastólico está hacia arriba, ¿no? Y acá veo que también hay un cierto desorden, ¿no? Entonces esto es característica de arritmia, ¿no? Donde no sigue un patrón regular, ¿no? Acá veo tal vez un componente sistólico, un componente diastólico, luego veo una prolongación y luego otra es la sístole, pero luego una reversión, etcétera, etcétera. Entonces acá, al no seguir un patrón regular, al no seguir un patrón fijo de repetición, probablemente estemos ante una arritmia. Entonces así se planteó y en el EKG se confirmó, ¿no? Era una arritmia leve, ¿no?
volvemos a interrogarlo y vemos que hay mucha variación, ¿no? Hay mucha variación, no hay repetición de las ondas adecuadamente, ¿no? No hay la característica para diferenciar tanto la onda S como la onda D, ¿no? Sino el componente de V de transición a veces aparece y a veces también desaparece, o a veces también es más prolongado, ¿no? El componente de contracción atrial aparentemente aparece más prolongado, pero esto, como ya lo he mencionado, es más una arritmia, ¿no? Y se confirmó con el EKG. Muy bien, eso sería todo.